Esperamos en el nombre del Señor, que sea poco tiempo. Marcos capítulo 9, del verso 33 al 37. Y obviamente sabemos que el Espíritu Santo nos dirige. Leemos la Escritura a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Quisiera hablar en esta noche, compartir unos minutos con ustedes, con relación al gran mal. Así le titulé a esta reflexión en esta noche, el gran mal. ¿Por qué el gran mal? Ya lo veremos dentro de unos minutos. ¿Y a qué me refiero con el gran mal? Y obviamente no es que vamos a hablar del mal, ni vamos a aplicar las cosas que podemos deducir del gran mal, sino que las Escrituras nos ayudan no solamente a tener alternativas y respuestas ante los problemas que nos encontramos, sino que también, como decimos en el campo, nos abren los ojos, de manera que nosotros podamos prevenir e inclusive buscar estrategias, alternativas. Y obviamente nos sirve de algo extraordinario, que la Escritura es un espejo. Y en el día de ayer, nosotros, los hermanos que estuvieron que estuvimos en el retiro de líderes, que fue una experiencia preciosa, maravillosa, tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio de autorreflexión, y no solamente hacer el ejercicio, sino que ese ejercicio tenía unos componentes extraordinarios para que más adelante lo siguiéramos practicando individualmente y en colectivo como iglesia. Así que en ese sentido las Escrituras nos dan la capacidad para que nosotros podamos hacer autoevaluaciones y reflexiones. Y obviamente una de las cosas que el hombre y la mujer del siglo XXI deben de tener presente es que lo que está a nuestro alrededor influye e incide en nuestra manera de responder la vida y nuestros pensamientos de una manera que muchas veces nosotros nos podemos quedar pasmados, porque pudiéramos decir: eso yo no lo haría, eso yo no contestaría ante tal problema de esa manera. Pero nos sorprenderíamos cuando hacemos un análisis y una autoevaluación y utilizamos precisamente principios, valores, conceptos, definiciones, e inclusive practicamos estilos de vida que contradicen lo que somos y contradicen la Escritura. Al nosotros en esta noche poder meditar sobre el gran mal, lo que también deseamos es que esto no pueda nublar el entendimiento del llamado de Cristo a la iglesia, del llamado de Cristo a nosotros los cristianos, y también nos permite crear una barrera en la cual podamos nosotros combatir la perturbación a todas nuestras empresas. Y empresas, me refiero a todos los planes que ya están quizás en agenda o que ya están en camino, que ya están inclusive cocinándose en nuestra vida. Así que esa es la razón por la cual quiero hablar y compartir sobre el gran mal, algo que Jesús les compartió a sus discípulos. Ese gran mal lo quiero definir como la ambición, en términos positivos. Y yo le decía a los hermanos de Manatí cuando compartí esta mañana esta reflexión,
de que hay un gran mito con relación al gran luchador de los derechos civiles y derechos humanos y derechos por los afroamericanos en Estados Unidos, Malcolm X. Y el primero de esos cuasi mitos que yo escuché es que Malcolm X se aprendió de memoria el diccionario Webster. Era una manera de poder romper con lo establecido. Y uno de los principios que la lucha afroamericana, o que los afroamericanos en los Estados Unidos tenían presente, era que todo el lenguaje había sido un lenguaje dominante, un lenguaje que estaba precisamente creado por los blancos. Y entonces ellos eran los que definían los parámetros, las palabras. Y si ellos definían las palabras y el negro africano, el negro o el norteamericano negro no entendía esos conceptos ni tenía dominio sobre ellos, pues entonces no sabía cuáles eran sus principios y no tenía, en primer lugar, el conocimiento para luchar en contra de todo ese dolor y toda esa segregación que vivió los Estados Unidos, los negros en los Estados Unidos, hasta principios de la década de los 70. Así que uno de esos mitos era que Malcolm X se había aprendido el diccionario Webster de memoria. Y yo creo que muchas veces nosotros tenemos que aprender también de vez en cuando el diccionario, porque precisamente mi primer planteamiento en esta noche con esta reflexión es que muchas veces nosotros, al no tener claras las definiciones de conceptos que en algún momento dado en nuestra autoevaluación hacemos, los podemos pasar por alto o sencillamente les pasamos la mano y dejamos que esos elementos que hemos identificado queden al rescoldo, como decía el jíbaro, o queden en algún lugar donde se me haga fácil mi conducta y mi manera de trabajar, porque carezco quizás en un momento dado de la capacidad para definirlos y para agarrarlos por los cuernos, como decimos nosotros, ¿verdad? Agarrar el toro por los cuernos y enfrentar ese tipo de situaciones, ese tipo de valores, ese tipo de conductas que muchas veces pueden rodearnos, pueden influir sobre nuestra vida. Así que me dio la tarea de definir los dos términos de la ambición. En primer lugar, conocemos un término de ambición como positivo, que no es otra cosa que la aspiración o deseo de superarse y mejorar, de cuyo logro se deriva la verdadera felicidad, y que esto ayuda a dignificar al ser humano. Por otro lado, de lo que nosotros queremos en esta hora identificar y prevenir ese gran mal es el deseo ardiente de conseguir poder, riqueza y fama. Y el capítulo 9 de Marcos nos habla de tres aspectos que rodean a este gran mal y que yo creo que pueden ser en esta noche para nosotros una advertencia, pueden ser para nosotros una manera para poder identificar que la ambición no toque las puertas de nuestra vida y nosotros vayamos a abrir la puerta y sentarnos en nuestra mesa. En primer lugar, el primer elemento que Marcos identifica en el capítulo 9, de los versos 2 hasta el verso 13, es que saber que tenemos unos privilegios y no considerarlos en la justa perspectiva, que es decir, por qué, cuál es la razón y para qué, pueden lograr ser un elemento que nos lleve a ser ambiciosos o ambicionar. Me explico. Jesús se había llevado a tres hermanos, Pedro, Juan y Jacobo, a un lugar muy especial, a una experiencia tremenda, el monte de la transfiguración. Y allí estos tres hermanos pudieron presenciar una de las experiencias que quizás ser humano o quizás ningún ser humano ha experimentado: ver al Jesús que había sido enviado en toda su gloria y en todo su esplendor. Y podemos identificar que cuando nosotros tenemos
la capacidad para saber que tenemos unos privilegios y que gozamos de esos privilegios y no los tenemos en su justa perspectiva, eso puede ser un elemento que pueda incidir para que nosotros podamos llegar a la ambición y la contienda. En segundo lugar, está la incredulidad, la frustración y la insuficiencia que estos discípulos y amigos de Jesús habían experimentado cuando se encontraron ante una dificultad. Y la dificultad era que había un hombre, un muchacho endemoniado, esquizofrénico, epiléptico, como usted lo quiera llamar. Y allí, al no poder trabajar con las circunstancias, quedaron frustrados, quedaron llenos de incredulidad y quedaron con un sentido de impotencia increíble. Esto también es un elemento que puede incidir en el gran mal en nuestras vidas. Y en tercer lugar, cuando se asoma la responsabilidad e independencia de criterio y estas no son percibidas de la manera correcta, también pueden provocar que el hombre y la mujer puedan caer en el gran mal. Esto se demuestra en Marcos 9, del verso 30 al 32, cuando Jesús anuncia su muerte, cuando Jesús anuncia que ya no estará más con sus discípulos, y entonces los discípulos entienden que tienen que asumir una gran responsabilidad. El resultado de estos tres elementos, cuando no se manejan adecuadamente, es la falta de identidad, la ambición y las contiendas. Si usted hace un análisis, usted podrá notar un gran paralelismo entre la sociedad en que vivimos, una sociedad que asume responsabilidades, que tiene criterios, una sociedad que no sabe en algunas ocasiones cómo asumir esas responsabilidades, una sociedad frustrada, una sociedad incrédula, una sociedad con un alto sentido de impotencia ante las circunstancias que le rodean. Y en tercer lugar, como dije al principio, una sociedad que no sabe por qué tiene privilegios, por qué tiene derechos. Una sociedad que no sabe cuál es la razón de sus privilegios y sus derechos. Y una sociedad que no sabe para qué son los derechos y los privilegios. El resultado de esto, como dije ahorita, es la falta de identidad. Una sociedad que no sabe quién es. Una sociedad que no sabe hacia dónde se dirige. Entonces, pudiéramos decir en el lenguaje de aquellos que saben de la conducta, la sociedad adquiere un mecanismo natural de defensa, lamentablemente equivocado, que se llama ambición y contiendas. Eso es el resultado por el cual nosotros tenemos un deseo desmedido de riquezas, un deseo desmedido de fama y de poder, un deseo desmedido de tener, y traducido en el lenguaje de los, en inglés dicho shopping center, comprar, comprar y comprar. Y ante esto, hermanos y hermanas, Jesús dio una respuesta clara. Ante esto como iglesia, ante esto como cristianos, ante esto como hombres y mujeres que tenemos la oportunidad de conocer la verdad, hoy podemos compartir y hoy podemos entre nosotros y luego compartir con los demás, entender la respuesta de Jesús ante esta situación. ¿Qué pasó con los amigos de Jesús y discípulos? Yo me imagino que habían pasado unos días, ahora vamos al contexto histórico, habían pasado unos días y ya Jesús los había oído cuchicheando, los había oído hablando. Y algunas veces la gente se cree que los demás no oyen lo que dicen.